Faltan 2 días para iniciar el 2018 y se acercan nuevos procesos electorales en América Latina. Los ciudadanos de Brasil, Colombia, Venezuela y México irán a las urnas para elegir presidente. Los escándalos de corrupción, los gobiernos impopulares y la lenta reactivación económica apuntan a una perspectiva complicada en América Latina este próximo año, lo que convierte estas elecciones en decisivas para los procesos de cambio, evolución o estancamiento. ¿Qué vendrá para América Latina en el 2018? Pues esto se lo preguntamos a Jairo Libreros, nuestro analista permanente de NTN 24. Bienvenido a la tarde. Jason, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí contigo. Jairo, estábamos comentando con los televidentes que vienen procesos electorales presidenciales, que son los más decisivos en cada país. Sí, claro que sí. ¿Cómo ve usted el panorama político de América Latina en el 2018? Yo creo que el 2018 va a ser un año de cambio. Y va a ser un año de cambio por dos motivos muy importantes. Yo creo que el tiempo, por lo menos la permanencia en el poder, en algunos casos de forma lícita, pero particularmente quienes han ocupado de una manera dictatorial el poder, se les acabó el tiempo. Quizás el punto de partida lo podemos ubicar con el cambio electoral que se dio en los últimos 2 años, no solamente en las presidenciales, sino en las parlamentarias en Argentina. Mauricio Macri se logró posicionar no solamente como un gobernante de centro-derecha, sino que lentamente ha acorralado popularmente, desde el punto de vista popular, a la izquierda y a lo que representa en cierta medida Cristina Fernández de Kirchner. Eso se ha venido consolidando también en otros lugares del país. Simple y llanamente, para mencionar y meternos en el 2018, la asunción en el gobierno de Piñera en Sebastián Piñera. Sebastián Piñera en Chile, yo creo que es determinante porque el Cono Sur ya dio ese paso. ¿Qué puede venir? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta lo que va a pasar en México. Las elecciones en México son determinantes, no solamente porque es el país bisagra frente a Estados Unidos y la puerta para América Latina, por lo menos en términos continentales. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de cambios políticos obedecen a dinámicas Estados Unidos y México. Y ahí hay un punto importante. Peña Nieto está muy agotado, tiene escándalos de corrupción, como lo decías en la nota introductoria. Muy seguramente se busca un cambio que lleve nuevamente al PAN. Y hay una variable interesante. López Obrador, que se ha caracterizado como un hombre de izquierda, le decían el Lula o el Hugo Chávez de México, pues tiene una fuerza muy importante, ha lanzado una candidatura determinante, perdió ya las elecciones con Felipe Calderón, perdió con el propio Enrique Peña Nieto y está muy posicionado en las encuestas, lo cual va a llevar a que el PAN retome el poder, tenga un candidato mucho más fresco y creo que el PRI vuelve a tener una situación crítica. Eso en cuanto a México. Ahora hablemos de Colombia, que va a legislativas y va a presidenciales. Hace unos momentos hablábamos con una de las precandidatas de izquierda, con Clara López, y comentábamos la cantidad de candidatos que hay. Esta vez ninguno supera el 20%, podríamos decirlo, el 30%, y empiezan a verse la necesidad de coaliciones. Claro que sí. Fíjate que cuando arrancaron, por lo menos desde el punto de vista del lanzamiento de candidatos, este proceso electoral hacia la sucesión de Juan Manuel Santos, el número de personas inscritas era 27 candidatos, lo cual creo que no habla muy bien de un país como Colombia, un país que tiene una de las más largas tradiciones democráticas en el continente, pero eran 27 candidatos que iban desde hombres de la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Eran personas que creo que de una u otra manera buscaban posicionar su nombre. Hoy día, cuando ya hemos depurado de manera especial quienes tienen la capacidad real de aspirar, nos encontramos con 5 o 6 candidatos, con excepción quizás del Centro Democrático, que está interesado en hacer coaliciones. Yo creo que el resto de candidatos, si quieren tener visibilidad, ser viables desde el punto de vista electoral, antes de marzo del próximo año, tienen que tener una coalición mucho más amplia. Venezuela también tiene presidenciales. Nicolás Maduro dice que va a ser candidato, ha prácticamente anulado a la oposición. Ahí que... El tema de Venezuela yo creo que ha sido uno de los asuntos paradigmáticos más tristes, más desastrosos y más difíciles de analizar. Cuando tú estás al frente de una dictadura de tantos años que no solamente involucra a Maduro, involucra la parte final de Chávez, no solamente por todo lo que hizo, sino de manera especial por cómo ocultó su enfermedad, cómo se ocultó su muerte, la relación abierta y la entrega de la soberanía a Cuba afectó por completo los cimientos democráticos. Maduro sin duda se lanza
promesas, no creo que tenga tanta fuerza y yo creo que esa candidatura todavía está en veremos. Si tú lees los titulares de los principales diarios de América Latina, en lo corrido de las 2 primeras semanas de diciembre se hablaba de la necesidad de sacar a Maduro y que hombres como Diosdado Cabello, el antiguo hombre fuerte en la Asamblea, hoy día el poder detrás de la presidenta en la Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que no lo podemos descartar. Y eso va a ser interesante porque si sacan a Maduro, Diosdado Cabello no tiene tanta fuerza, muy seguramente se va a imponer manejando el fraude que se ha sucedido en los últimos años. Y creo que es lamentable porque Venezuela hoy día está en una crisis humanitaria, en una crisis que afecta la estabilidad nutricional de toda su sociedad y el futuro que tienen personas muy importantes desde el punto de vista democrático y como seres humanos. Yo creo que hasta que no arranquemos en febrero aproximadamente, no descartemos que el candidato del socialismo, del PSUV, sea precisamente Diosdado Cabello. Brasil, el gigante latinoamericano, también va a presidenciales, ha habido procesos de corrupción, Dilma Rousseff la sacan con juicio político, Michel Temer tampoco es el más transparente y la constructora brasileña Odebrecht ha vuelto prácticamente un eco la corrupción en Brasil. Alguien decía este año, me parecía muy bueno, no recuerdo quién es, pero me reservo entonces la oportunidad más tarde de dar los derechos de autor. Alguien decía que Odebrecht logró el sueño de Bolívar, unir a América Latina. Bolívar lo quería con fines nacionalistas especiales y altruistas. Lamentablemente Odebrecht lo logró por la corrupción, por la componenda, por la capacidad que tenía, no solamente de comprar conciencias, sino contratos de infraestructura. Hay que tener en cuenta que el tema de Brasil también es paradigmático, muy similar, no desde el punto de vista de corrupción, pero sí de inestabilidad política a lo que ha ocurrido en los últimos años en México, como lo anotábamos inicialmente. En el caso de Brasil, como muy bien lo decía Jason, se cae la presidenta Dilma Rousseff, tiene problemas muy fuertes de estabilidad política, su vicepresidente le da la espalda, Temer asume, pero nos damos cuenta que muchas otras personas, el presidente del Congreso que ya está en la cárcel y otros hombres fuertes de esa administración, igualmente resultaron relacionados con Odebrecht o con escándalos de corrupción. Viene esta nueva oportunidad y la situación es mucho más crítica porque Lula da Silva, en el interregno de la caída de Dilma Rousseff y el ascenso al poder de Temer, se descubre que recibió platas no bien habidas, que tuvo contactos, que fue facilitador de contratos, el tema de Petrobras demostró que estaba muy mal manejado, se perdió dinero y llegó a los bolsillos de muchas otras personas. Es más, Lula da Silva, creo que el golpe interno en Brasil es claro, pero en la región es determinante, porque era un hombre que siempre se decía que era incapaz de robarse un lápiz y se demostró que hasta con obras de arte y cuadros se trató de enriquecer un apartamento que no está muy claro para qué lo utilizaba, también entró a sus finanzas. ¿Qué quiero decir con ello? Yo creo que en Brasil es la oportunidad de un cambio mucho más fuerte. Hay una candidata muy interesante, Marina Silva, que fue sin lugar a dudas por encima de Dilma Rousseff, la mujer fuerte de la administración de Lula da Silva, una ambientalista muy reconocida, que sigue con su papel de centro-izquierda, pero creo que hoy día concentra todas las atenciones, no solamente de la comunidad en Brasil, sino de los principales movimientos políticos. Brasil tiene muchos partidos políticos que quizás no alcanzan a tener la fuerza para llegar a la presidencia, pero sí pueden ser un bastión fuerte para apoyar una candidatura. Y yo creo que para este 2018 hay que ponerle la mirada atenta a Marina Silva. Y los que nos encanta la política y estamos siguiéndola, seguramente vamos a tener que pagar palco para cada una de estas elecciones. Y aquí vamos a estar haciendo. Gracias, Jairo, por acompañarnos aquí en La Terna. Es un gusto estar contigo siempre.